O depende de usted si quieren dar unos minutos más a sus compañeros. Mimi, ¿qué hacemos? Doctor, yo creo que podemos ir empezando. Yo creo que se van a ir uniendo igual, doctor. O no sé si eso perjudica, creo que el aceptar también. Ya, entonces empezaremos. Todos pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, el tema es cambios fisiológicos del embarazo. En cuestión en sí, hay temas, bueno, este tema es uno de los más importantes para que ustedes puedan entender por qué en el embarazo, seguramente alguna vez han escuchado que hay las pacientes o conocidos, familiares, han preguntado por qué yo estando embarazada se han hinchado mis pies, mis piernas. Estando embarazada, bueno, han aparecido estrías en mi abdomen, he estado más sensible o ha habido ciertos cambios, especialmente he estado estreñida o el apetito ha aumentado y muchas otras cosas. Entonces, aquí vamos a explicar para que ustedes puedan dar respuesta tanto a los pacientes como a conocidos familiares de el por qué hay esos cambios y que obviamente van a volver a la normalidad una vez termine el embarazo. Bueno, para empezar, el útero, ¿no? Que es normalmente pequeño, el útero tiene un aproximado de 7 por 5 por 3, sus medidas, un peso de 70 gramos y alberga un contenido de 10 ml. Este útero, cuando empieza a crecer por la gestación, se hace extrapélvico a partir de las 12 semanas, o sea, por fuera de la cavidad pélvica. Además, cambia su forma. Normalmente tiene una forma de pera, similar a una pera, y se empieza a tornar esférico. Además, aumenta su capacidad. Si antes era 10 ml, llega a poder albergar 5 litros y a pesar 1.100 gramos aproximadamente, ¿no? Este útero que está aumentando en su volumen y que sus fibras obviamente también se están haciendo hipertróficas, van a empezar a contraerse estas fibras. Se dice que en el primer trimestre de la gestación hay contracciones que no son dolorosas y que unos estudiosos como Álvarez y Caldeiro las encontraron. Las más conocidas y que las que nosotros podemos percibir mediante la examinación son las de Braxton Hicks, que aparecen a partir del segundo trimestre de embarazo. Estas no provocan dolor en la paciente y tampoco modificación cervical. Uno se pone la mano en el abdomen de la paciente, puede encontrar una contracción que aparezca en una media hora, una contracción en una hora, dura muy poco tiempo y está la paciente al inicio, cuando empiezan a aparecer contracciones, obviamente va y pregunta a su médico si es normal. Entonces, desde el segundo trimestre hasta el final del embarazo, contracciones que aparecen durante el día y estas no provocan dolor, sí son normales y por eso se llaman las contracciones de Braxton Hicks, ¿no? ¿Qué va a pasar con el cuello uterino? Y aquí empezamos a aprender signos de presunción diagnóstica. Si nosotros examináramos a una paciente no embarazada y le hacemos un tacto vaginal, vamos a encontrar que el cérvix en condiciones de no embarazo es un cérvix consistente, indurado. Y ya cuando la paciente se embaraza, este cuello empieza a desblandecerse y si haríamos un examen especular vamos a encontrar que cambia la coloración de un rosado en una paciente no embarazada a un color de cierta cianosis, ¿no?
Entonces son signos de presunción diagnóstica porque hay ese cambio. Además, se dice que hay una hipertrofia, hiperplasia de las glándulas. ¿Y qué pasa? La mucosa, las mucosas del endocérvix empiezan a producir un moco, ¿sí?, con inmunoglobulinas que obstruyen el paso de microorganismos de la vagina hacia la cavidad uterina, ¿no? Entonces, este es el famoso tapón mucoso que impide que microorganismos vía ascendente puedan provocar una coriomionitis, una ruptura de membranas, ¿no? En ese tapón mucoso da esa protección. En el aparato reproductor, en los ovarios, ¿qué pasa, no? Ya los ciclos cesan, se detienen por el embarazo, queda el cuerpo amarillo. Inicialmente este cuerpo amarillo produce progesterona. Esta progesterona está manteniendo el embarazo en las primeras semanas hasta que la placenta se desarrolla, y a partir más o menos de la semana 12 la placenta empieza a producir la progesterona, y la progesterona es la que mantiene el embarazo. Alguna oportunidad ha sucedido que este cuerpo amarillo ha sido insuficiente en su producción de progesterona y se ha producido un aborto. Entonces, a veces esa es también una causa de aborto, ¿no? ¿Qué pasa con el pedículo vascular? Aumenta su diámetro, ¿no?, en la gestación de 0.9 hasta casi 2.6 centímetros apenas. ¿Qué pasa en las trompas de falopio? En las trompas de falopio, obviamente, la musculatura se hipertrofia. El epitelio de la mucosa tubaria se hace más aplanado y empiezan a desarrollarse las células residuales en el estroma del endocélvix. La vagina, otro signo de presunción diagnóstica. La vagina aumenta su vascularidad y cambia la coloración de la vagina, ¿no? Se hace un poco más violeta azulado, que se llama esto el signo de Chadwick. También, si hacemos especular, y antes hemos examinado a pacientes que no estaban embarazadas, y ahora sí examinamos a una paciente que tenemos o la sospecha diagnóstica de un embarazo, podemos ver no solo esa coloración violeta azulada en el cervix, sino también en la pared vaginal. Además, hay un reblandecimiento por abundante tejido conectivo subyacente. Las paredes vaginales aumentan su grosor y aumentan las secreciones. Hay unas secreciones blanquecinas, ¿no?, con un pH ácido entre 3.5 y 6, y también esto es por el efecto de los lactobacilos. Aquí están los signos de presunción diagnóstica del embarazo, ¿no? El de Chadwick, que es la coloración azulada de la vagina. El de Godel, que es una cianosis y el reblandecimiento del cervix, que acabamos de describir. El de Ladin, un reblandecimiento de la línea media anterior de la unión uterocervical. El de Hegar, un ensanchamiento de la región reblandecida del istmo. El de McDonald, el útero flexible en la unión uterocervical. Y el de Piscasek, que es el más conocido, que se reblandece el fondo donde se implanta el huevo fecundado, ¿no?, y le crece como un cuernito al útero, ¿no? Al tacto bimanual podemos sentir ese cambio en la forma del útero, y ese es el signo de Piscasek para presunción diagnóstica. Solo vamos a mencionar este tema de la placenta porque van a tener un tema de la placentación, y vamos a decir que la placenta tiene muchas funciones, y bueno, y las más importantes, la desespiración, transferencia de nutrientes y síntesis hormonal. ¿Cómo realizan? ¿No? Las realizan a través de mecanismos que pueden ser activos, facilitados o pasivos, ¿no? Entonces, como mecanismo a través de la difusión pasiva, el dióxido de carbono, el oxígeno y el agua. La facilitada, la glucosa, el transporte activo mediante acción enzimática. Ahí están los aminoácidos, el calcio, el hierro, la vitamina B, C y ácidos grasos libres. Y también hay transporte de organelas mediante pinocitosis a través de las inmunoglobulinas G. ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? Obviamente, si hay un aumento de tamaño del útero, obviamente va a desplazar los intestinos y eso va a comprimir el diafragma. Entonces el diafragma se eleva, dicen, casi 4 centímetros, ¿no? El diámetro transversal de la caja torácica también aumenta 2 centímetros y la circunferencia torácica aumenta 6 centímetros. ¿Qué sucede con la función respiratoria como tal? El volumen de ventilación pulmonar, el volumen ventilatorio por minuto y la captación de oxígeno por minuto aumenta, ¿no? La capacidad funcional residual y el volumen residual de aire están ligeramente disminuidos.
¿Qué pasa con el equilibrio ácido-base? Entonces, la paciente de por sí aumenta su porcentaje de consumo de oxígeno, aproximadamente 15 a 20%, ¿no? Sabemos que como ha aumentado la ventilación pulmonar, entonces esta va a minorar la presión parcial de dióxido de carbono y de manera paradójica produce una ligera disnea, ¿no? No es muy perceptible, es más que todo, especialmente cuando la paciente está haciendo una actividad que cotidianamente no le provocaba esa disnea, que puede ser subir gradas o tratar de caminar más rápido, ¿no? Esa disminución de la presión parcial de dióxido de carbono facilita el transporte del feto a la madre. Entonces, para compensar esa cierta alcalosis respiratoria, ¿qué pasa? El bicarbonato de 26 pasa a 22 milimoles, ¿no? Entonces, el pH sanguíneo se encuentra ligeramente aumentado y aumenta así la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, ¿no? Disminuyendo la capacidad de la liberación, y a eso le llamamos el efecto Bock, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un aumento del pH sanguíneo, ¿no? El ácido 2,3-difosfoglicérico contrarresta el efecto Bohr y desvía la curva de disociación de oxígeno a la derecha, facilitando así el paso de oxígeno al feto, ¿no? ¿Qué pasa en el corazón? Obviamente, si el diafragma se eleva, el corazón ya no está en la misma posición, entonces se torna un poco arriba y hacia la izquierda, está más horizontal. La frecuencia cardíaca aumenta casi hasta 10 latidos por minuto, ¿no? Y el tema de los soplos, ¿no? Hay un soplo sistólico funcional de galope, ¿no? Que es normal, pero se dice que cualquier soplo diastólico tenemos que considerarlo patológico y necesitamos sí o sí una valoración por un internista. Obviamente, si aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la exigencia de oxígeno por el feto, obviamente también va a aumentar el tema del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, a partir de la quinta semana de gestación, aumenta el gasto cardíaco. Y esto es debido a que hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y aumento de la frecuencia cardíaca. Esa disminución de la resistencia vascular es por la presencia, el incremento de progesterona, ¿no? Hay un fenómeno muy importante que hay que tomarlo muy en cuenta, que es el fenómeno de la compresión vascular, o se lo llaman el fenómeno Poseiro, que es que cuando la paciente está de cúbito supino, ¿no? De cúbito dorsal, el feto, el líquido amniótico, la placenta, todo ese contenido puede comprimir la vena cava, disminuyendo así el retorno venoso y puede provocar una cierta disminución de la perfusión al producto. Entonces, por eso se recomienda que la paciente embarazada no esté tiempo de cúbito dorsal y se le recomienda de cúbito lateral derecho, izquierdo, no derecho, porque también comprime la cava y el hígado, y también hay una disminución del retorno, ¿no? ¿Qué pasa con la presión arterial? Inicialmente, en los primeros 2 trimestres disminuye la presión arterial, ¿no? ¿Y qué se debe? Se debe, obviamente, a que ha disminuido la resistencia vascular, ¿no? Por el efecto que habíamos dicho de la progesterona, ¿no? Hace un efecto relajante de esa resistencia vascular, ¿no? Pero esto va tornándose a la normalidad en el último trimestre de embarazo. Bueno, el volumen sanguíneo ha aumentado en promedio entre 40 a 45%, y eso hace que haya una dilución, ¿no? En cuanto a la concentración de hemoglobina hematocrito, porque ha aumentado el plasma, pero no así los eritrocitos, ¿no? Entonces hay una hemodilución fisiológica que llamamos. Y si antes encontrábamos en las pacientes no embarazadas concentraciones de hemoglobina entre 12 a 14, ahora vamos a ver pacientes con valores de 11 o inferiores a 11, y no los vamos a catalogar como patología, o sea, como una anemia, ¿no? Es la hemodilución. Pero si tenemos valores por debajo de 10, sí ya consideramos una anemia en la paciente, y esa paciente obviamente requiere de un aporte de hierro para compensar. Pero si la encontramos a la paciente con valor de 11, es fisiológico, ¿no? Es una anemia fisiológica por hemodilución, no se olvide, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede con el yeso? Ha aumentado el requerimiento, ¿no? Hasta casi 1000 miligramos en total. ¿Cómo es lo que necesita? O sea, ¿en qué se reparte? ¿Cómo necesita eso? 300 miligramos que se transportan de manera activa entre el feto y la placenta, 200 que se pierden por vía de excreción, la digestiva, y 500 miligramos que se usan en incremento del volumen total de los eritrocitos circulantes, ¿no? Pero ¿qué sucede? La paciente en la dieta normal no tiene lo necesario. Es por eso que cuando una paciente está embarazada, sí van a escuchar ustedes que dentro los seguros se les receta sulfato fesoso, ¿no? Como un suplemento que la paciente debe tomarlo durante todo el embarazo, ¿no? Entonces, el sulfato fesoso como tal, en condiciones ideales se absorbe, dice, el 20%, ¿no? Requiere condiciones ideales como que esté vacío el estómago, esté ácido para que se absorba mejor, pero gracias a Dios hay nuevas formas farmacéuticas, el gluconato, quelato, que no necesitan esas condiciones ideales y que la paciente puede consumirlas y que va, obviamente, el cuerpo a absorber lo que necesite. Claro que esas formas farmacéuticas no cubren el seguro, ¿no? El seguro solo cubre el sulfato fesoso. Hay cambios hematológicos, ¿no? Por ejemplo, hay una leucocitosis en el embarazo, entre 5.000 a 12.000 leucocitos se considera normal, ¿no? Obviamente, si está más allá de 12.000, tenemos que buscar el foco infeccioso que está provocando esa leucocitosis. Obviamente, la división izquierda también hay que ver y signos como fiebre u otros, ¿no? Hay algunos artículos que mencionan que incluso en el puerperio puede llegar hasta 25.000 leucocitos, pero eso obviamente va a depender de dónde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en la maternidad Germán Urquidi, en promedio, nuestras pacientes en el puerperio no sobrepasan los 12.000 o 14.000 leucocitos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si encontramos una paciente con más de 14.000, 15.000, 16.000, buscamos un foco infeccioso porque en promedio hemos visto que nuestras pacientes llegan hasta más o menos el tope, ¿no? Obviamente puede encontrarse dentro de valores normales, 12.000, 10.000, 11.000, pero si van más allá, sabemos que en esta paciente hay algún foco o tiene antecedentes de ruptura de membranas y entonces necesitará antibiótico terapia, ¿no? O cultivo, urocultivo, o de repente si hay pico febril y pese al antibiótico no mejora hemocultivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se distribuye? Hay el porcentaje de granulocitos y linfocitos TCD8, que es mucho mayor, y hay una disminución de los monocitos y linfocitos TCD4. La fosfatasa alcalina, la proteína C se activa, y la velocidad de retrosedimentación, así como los factores 3 y 4, están ligeramente aumentados durante el embarazo. En el embarazo hay una especie de que esté como dispuesta a formar rápidamente en soluciones de continuidad un coágulo, ¿no? Entonces hay un aumento de los procoagulantes, como el fibrinógeno, las plaquetas, el factor 7, y reducción de los anticoagulantes naturales, como la antitrombina 3. Y hay un aumento de la fibrinólisis. ¿Por qué? ¿Por qué hay este estado de hipercoagulabilidad en la paciente embarazada? ¿Por qué? Porque una vez que se dé el parto o la cesárea, obviamente al haber ese estado va a haber una disminución del sangrado y la pérdida hemática, ¿no? Entonces, en el parto, normalmente, en promedio se dice que se pierde alrededor de 500 cc y en la cesárea alrededor de 1.000. Eso no quiere decir que alegremente tenemos que dejar que salga nuestra paciente 500 cc en el parto, sino que hay que tratar de disminuir a lo mínimo esa pérdida sanguínea, así como en la cesárea. Si no hubiera ese estado de aumento de los procoagulantes, nuestra paciente obviamente perdería mucho más. Entonces, esa es la explicación, solo que hay un inconveniente que también hay un riesgo elevado de que pueda haber una tromboembolia, ¿no? En pacientes que tienen insuficiencias venosas periféricas, que bueno, hay que tratarlas junto con el cardiólogo y el vascular, ¿no? ¿Qué pasa en el aparato urinario? Hemos dicho que hay aumento del gasto cardíaco, porque hay además un aumento de la volemia por el plasma, entonces si aumenta la volemia, obviamente aumentará también la filtración glomerular, ¿no? Dice que aumenta hasta casi 50%. La longitud del riñón, hay un aumento de 1.5 centímetros en promedio.
Y también hay una presencia de glucosuria y proteinuria sin que signifique eso que hay alguna patología, ¿no? En tema de la creatinina y el ureico disminuyen, ¿no? Y este tema de la proteinuria, obviamente ustedes van a llevar el tema de la preeclampsia, ¿no? El síndrome hipertensivo del embarazo, pero hay que tener un dato, ¿no? La Asociación Americana de Ginecobstetricia dice que hasta 150 miligramos de proteína en 24 horas que pierde una paciente se considera normal, hasta 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Encima de los 150 y si marca 300, ¿no? Se dice que ya está la paciente en una preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? El útero comprime los ureteros, ¿no? Y obviamente esa compresión va a provocar que se dilate, que se elongue, y por eso ahí vemos en la imagen que al 7º mes, en una ecografía excretora a una paciente que está embarazada, vemos que hay una dilatación, ¿no? Y eso es por la compresión, algo fisiológico que obviamente después que culmine el embarazo va a volver a la normalidad. ¿Qué pasa con la vejiga, no? Entonces, la vejiga no es que aumenta su capacidad, ¿no? Pero hay un crecimiento uterino que la vejiga está en la cara anterior del útero y obviamente puede haber una compresión con el hueso del pubis, entonces la paciente también tiene mayores deseos de ir a miccionar, aumenta la frecuencia de micción. Entonces, para contrarrestar que que no ha aumentado la capacidad, dice que hay una hiperplasia del músculo y tejido conectivo, la longitud uretral aumenta de 6.7 y 4 milímetros, 4.8 milímetros respectivamente. Además, aumenta la presión intrauretral máxima de 70 a 93 centímetros de agua. Entonces, ayuda a que no haya una pérdida de orina como tal. Pero en algunas pacientes, y especialmente en las que ya tienen o han tenido un parto y de productos grandes o macrosómicos, algunas mujeres sí experimentan incontinencias urinarias que ya son debido a esfuerzo, ¿no? En el aparato digestivo hemos dicho que la progesterona aumenta y hemos dicho que disminuye la resistencia vascular. Entonces, ¿qué va a suceder? Si actúa en el músculo liso, obviamente en el aparato digestivo va a hacer efecto y entonces disminuye el tránsito intestinal, disminuye el tono del esfínter esofágico inferior, por tanto la paciente puede presentar flujo, puede presentar pirosis, ¿no? Y no es que la paciente tenga una patología, sino se debe a eso, ¿no? Y por eso se recomienda a la paciente fraccionar la comida, ¿no? Que no sea muy copiosa de mucha cantidad para permitir al aparato digestivo que digiera, porque si son comidas muy copiosas, rápidamente va a sentir esa molestia del reflujo y el pirosis, ¿no? También puede aparecer el epulis, que se le llama vocal de las encías, y alguna vez la paciente, si la dieta no aumenta su fibra en la dieta y con aumento de los líquidos, va a tener el problema del estreñimiento por esa disminución del tránsito intestinal y entonces puede tener la paciente o ser como una causa de estreñimiento y aparición de los hemozoides, ¿no? ¿Qué pasa en el hígado? El diámetro de la vena porta y el llevo sanguíneo aumentan, la fosfatasa alcalina se puede aumentar hasta 1.5 veces su valor normal, las proteínas y la actividad de la colinesterasa disminuyen. En la vesícula, ese mismo hecho de la progesterona y además esa compresión del útero al aparato digestivo igual cambia la posición de la vesícula, se pone un poco más horizontal y disminuye que haya la contractilidad de la vesícula para que salgan las sales biliares hacia la luz intestinal. Entonces va a aumentar su volumen residual y va a haber una éstasis biliar y puede ser que predisponga a que se formen cálculos de colesterol, especialmente en pacientes múltiples. Entonces no es infrecuente escuchar que a una paciente embarazada, después o durante el embarazo, y si tienen molestias o cólicos biliares y si le hacen ecografía vemos que hay formación de cálculos, ¿no? Entonces hablábamos de que hay estrías y esas estrías se deben a esa distensión de la pared abdominal,
Pero no es en todas las pacientes, ¿no? Ahora seguramente escucharán que aparecen unas cremas fantásticas que si se ponen desde inicio no aparecen estas estrías, pero en realidad evitan que la pigmentación sea marcada y se vean, ¿no? No habrá no escuchado ninguna crema mágica que hagan que no aparezcan las estrías por esa distensión. Entonces, hay pacientes en las cuales toleran esa distensión y no aparecen las estrías, ¿no? Entonces, no es tanto la acción de las cremas, ¿no? Hay pigmentación de la línea alba, empiezan a haber angiomas o arañas vasculares, ¿no? En algunas pacientes, aumenta la pigmentación de las areolas y también hay en la cara lo que se llama el cloasma gravídico, ¿no? En las mamas, al inicio, la paciente cuando está embarazada, otros signos de presunción, hay una hipersensibilidad de las mamas y una mastodinia, después empieza a aumentar el volumen y empieza a aumentar las de Haller, ¿no? Y se hacen los pezones más grandes, eréctiles y pigmentados, ¿no? Después de los primeros meses, incluso hay pacientes que tienen producción de calostro, ¿no? ¿Qué pasa en el tema metabólico? En promedio, la paciente aumenta entre 9 y 11 kilos. Eso estamos contando el útero, obviamente con su contenido que es el líquido amniótico, el producto, la placenta, el aumento del volumen plasmático, ¿no? Y obviamente empieza a haber un poco de retención de líquido también y además aumenta, si la paciente consume más allá de lo que necesita, empieza a haber depósito de grasa y proteínas, ¿no? Como hemos mencionado, hay ligera retención de agua, ¿no? Por un decremento de la osmolaridad plasmática de casi 10 miliosmoles por kilogramo, ¿no? Hay un reajuste de los umbrales de la sed y la excreción de la vasopresina, ¿no? Y a esto se debe que puede apreciarse un edema, especialmente en los tobillos, ¿no? Hay un aumento de la presión venosa debajo del útero por oclusión parcial de la vena cava y entonces eso hace que haya un edema fisiológico en los miembros inferiores que en la embarazada, que alguna vez no se pierde totalmente, pero disminuye cuando llega a la casa y eleva los miembros a la altura de una silla cuando está sentada, ¿no? Pero esos edemas obviamente van a perderse una vez que la paciente termine el embarazo. ¿Qué pasa con las proteínas, no? Los productos de la concepción útero-sangre materna son ricos en proteínas, ¿no? En el feto de término y en la placenta, que más o menos se calcula 4 kilos, tiene ahí 500 gramos de proteínas, otros 500 se agregan al útero en sus proteínas contráctiles, en las mamas, en la sangre y en la hemoglobina. La paciente está en un estado de hiperglucemia postprandial y una hiperinsulinemia, y hay un ligero estado de resistencia periférica a la insulina producida por el embarazo, especialmente por una mediación de las hormonas como el latógeno placentario, la hormona placentaria del crecimiento, el cortisol, la progesterona y los estrógenos, que una vez que la paciente termine el embarazo verá la normalidad. Aumenta la concentración de lípidos plasmáticos, ¿no? Esta grasa se almacena en sitios periféricos. Hay en etapas posteriores del embarazo, como hay un aumento de la demanda fetal, entonces la reserva de la grasa materna decrece por ese aumento fetal, y la leptina es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo que regula la grasa corporal y el gasto de la energía. ¿Qué pasa con los metabolitos y los electrolitos minerales? Se tienen casi 1000 equivalentes de sodio y 300 equivalentes de potasio, y aunque la filtración aumenta, su excreción no cambia debido a la mayor resorción tubular, ¿no? Las cifras de calcio, magnesio disminuyen, y hay un requerimiento notoriamente aumentado del hierro, como habíamos dicho, que eso le damos a la paciente ya como suplemento. Como hay un embarazo, entonces, obviamente los estrógenos y la progesterona como han aumentado, entonces tiene un efecto inhibidor en la hormona liberadora de gonadotrofina y la folículo estimulante y luteinizante, entonces no hay, por eso el ciclo menstrual. La hormona del crecimiento en el primer trimestre produce principalmente la apófisis y después en mayor proporción la placenta. La prolactina aumenta 10 veces mayores cuando el embarazo es a término, ¿no?
En la tiroides, la globulina unidora de tiroxina aumenta como una respuesta al aumento de los estrógenos, ¿no? Existe una menor disponibilidad de yodo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tiroides debido a la mayor depuración y excreción renal de este elemento, ¿no? Entonces, la tiroides, hay un incremento por una hiperplasia glandular, aumenta su vascularidad, sí, pero no causa un bocio significativo, ¿no? Bueno, el calcio para el crecimiento fetal y la lactancia, si la paciente no tiene lo necesario, no consume lo necesario en la dieta, obviamente va a tomar del esqueleto materno. Entonces, por eso alguna vez van a escuchar que hay pacientes que no es lo usual, pero podrían tener incluso osteoporosis, y eso es porque ha habido un aumento de ese consumo de calcio en la paciente porque no estaba bien alimentada, ¿no? Entonces, esos decrementos de calcio estimulan la liberación de la parotormona para aumentar la resorción ósea, y la calcitonía tiene función opuesta a la parotormona y a la vitamina D, por lo que se eleva para proteger de esa descalcificación esquelética, ¿no? ¿Qué pasa con las suprarrenales? La aldosterona aumenta para brindar protección contra efecto natriurético de la progesterona y el péptido natriurético auricular. Las contracciones de la adenocorticotrofina y el cortisol aumentan, producto de la refractariedad del tejido al cortisol. El sulfato de hidroepiandrosterona disminuye, la androstenediona y la testosterona aumentan. ¿Qué pasa en este músculo esquelético? Van a ver que hay una lordosis y dicen que esa lordosis es obviamente por el aumento en cuanto al útero y su peso. Entonces la paciente tiene una lordosis y dicen que es la caminata de la paciente embarazada que está orgullosa, ¿no? Entonces las articulaciones sacroiliacas, sacrococcígeas tienen mayor movilidad, y los huesos y ligamentos pélvicos presentan una adaptación, ¿no? A esa relajación de la sínfisis del pubis, ¿no? ¿Qué pasa en las pacientes que alguna vez han tenido un accidente y han caído sentadas de su propia altura o un poco más en las gradas, en el piso, ¿no? Puede haber una fractura del coxis, y el coxis, cuando avancen en el trabajo de parto, van a ver que en el periodo expulsivo asume efectos de tropulsión, aumentando el diámetro subpúbico subcoxígeo para permitir la salida del producto. En algunas pacientes, esa fractura del coxis, cuando se está produciendo el trabajo de parto y el descenso del producto, les provoca mucho dolor. Entonces, es importante que avisen las pacientes si han tenido algún antecedente de trauma, para que se tome en cuenta para dar o no opción a un trabajo de parto, ¿no? Voy a subirles la presentación a su grupo de WhatsApp, si están de acuerdo. Y además les voy a facilitar, también voy a subir un manual de obstetricia, donde está este tema de cambios fisiológicos del embarazo, para que puedan darle lectura y puedan complementar el tema. Básicamente, lo más importante está aquí en las diapositivas, pero sin embargo es bueno también complementar. Entonces, ahora mismo se lo subo la presentación, si están de acuerdo, y el manual. Sí, por favor, doctor, y muchas gracias. Ya, bueno, yo le sugeriría, ahora mismo lo voy a subir el manual de la presentación, denle una repasadita rápida, lean para que pueda quedarles más el tema y no sea difícil después, cuando llegue la fecha de examen, estar estudiando de nuevo todo, porque no se olviden que ustedes tienen que dar no solo obstetricia, sino pediatría, materno infantil y nutrición, y a veces el tiempo no acompaña. Gracias por su atención, y en este momento se lo subo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós.